La semana pasada comenzamos con un tema que el pastor hablaba con respecto a lo que es la masculinidad. Y a medida que él iba desarrollando el tema, yo me identificaba mucho. No sé si pasó contigo, pero en mi caso, yo nací en un hogar sin una figura paterna. Y cuando uno crece de esa manera, hay preguntas que nunca te van a abandonar. Preguntas como que, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me comporto como hombre? Y, y empecé a hacer algo en mi vida porque como no tenía esa figura, empecé a mirar dentro de mi familia, hombres de mi familia, cercanos tíos, y yo decía, quiero ser como mi tío. Pero luego veía cosas en él que no me agradaban. Y después decía, no, mejor como esta persona. Y sin darme cuenta, pasé toda mi vida en ensayo y error, adivinando, explorando, intentando ver cuál era la respuesta. Y recuerdo que ese peso se hizo mucho más fuerte cuando a los 21 años ya yo era papá de 2 muchachos, Sara María y Emanuel Alexis. Ahí las preguntas dejaron de ser teóricas. Yo me sentí en un hueco oscuro, me sentía muy mal, intentando encontrar la respuesta, porque ya tenía que ser un buen modelo de padre para mis hijos. Tenía que ser un buen modelo para mi hija, para que ella dijera, ese es el modelo de hombre que yo quiero tener cuando yo sea grande. O de mi hijo, el varón. Y me hacía preguntas, ¿voy a ser un buen esposo? ¿O también voy a abandonar a mis hijos como fue mi caso? Y así es un poco difícil cuando tú vives de esa manera. Y durante mucho tiempo yo mismo seguí inventándome esos guiones. Y hoy estamos en esta serie que llamamos Hombres Modernos, Guiones Antiguos. Mi nombre es Rafael Sarcos y junto a mi esposa Sara Daniela hemos servido durante varios años en nuestra familia iglesia, caminando de cerca con el pastor y aprendiendo en el proceso. Hoy tengo la tarea de culminar esta serie que hemos dedicado exclusivamente para hombres que les han sido entregado un guión antiguo. Una de las cosas que nosotros queremos también, que las mujeres también no se sientan incómodas, porque tal vez tú pensarás que, es solamente un tema para hombres. Pero, amiga que estás aquí o que nos estás viendo, este tema tú también eres novia, eres hija, eres madre. Entonces también va a ser herramientas para que tú también, porque tal vez a ti también te entregaron un guión de lo que es la masculinidad. Entonces imagínate eso choca cuando tú ves a tu esposo actuando de una manera, pero tú tienes un pensamiento de otra, y tú dices, bueno, pero ¿será que es así? Si te perdiste la primera parte de esta serie, te invito a que vayas al canal de YouTube del Pastor José Rea y guardes este video, porque sería importante que tú el día de mañana puedas tener una conversación con tus hijos o incluso con tus nietos y puedas hablar de este tema. Entonces, déjame darte un breve resumen de lo que hablamos la última vez. La última vez hablamos con respecto a que todos los hombres tomamos una decisión fundamental, porque todos queremos definir, medir, perseguir y descifrar qué es la masculinidad. Ahora, ¿qué significa ser hombre? Si yo hago esta pregunta a ustedes, yo creo que nadie aquí en la sala se quedaría sin una respuesta. Tú tienes una respuesta, yo también la tengo, y vamos a ser un honesto aquí los hombres. Y voy a hablar por mí, no sé si debería hacer esto, pero realmente algunas veces nosotros los hombres juzgamos a otros hombres según nuestra definición de lo que es la hombría. Y ojo, esto no es que se lo decimos a la persona que estamos juzgando. Se lo decimos a alguien más. Y decimos, a esta persona, como que le falta ponerse las pilas. O le hace falta madurar. O bueno, no debería tener esa conducta, debería ser un poco más hombre. O como me decía mi tío, ahómbrese. Yo asentaba que sí, pero en realidad yo no sabía lo que era hacerlo. Entonces, aquí voy a traer una definición de lo que es la masculinidad. Y entonces entendemos que la masculinidad es un conjunto, entonces dijimos que es un conjunto de atributos, comportamientos y roles generalmente asociados con los hombres y con los niños. En gran parte, lo que tú conoces por el concepto de hombre
no lo escribiste tú. Alguien más te lo escribió. Ok, señores. Silencio en la sala, por favor. Vamos a hacer este guión. Ok, ¿estamos bien? Allá. Vamos con Sí. aquella cámara. Toma 2, acción. Y empiezas a actuar en la vida con un papel de un guión que alguien te dio. Heredaste un guión. Y lo que entendemos por eso es que ese guión lo heredaste tal vez de tus padres, de la cultura, del entorno donde creciste. Te entregaron un guión y debiste aprender a manejar tu vida según ese guión que te dieron. Tal vez ese guión para algunos encajó perfectamente, pero tal vez para otros no. Tal vez viste a tu hermano luchar con ese guión que le dieron, o tal vez eras tú luchando con ese guión, porque era un guión que no encajaba, como me pasaba a mí cuando veía a mis tíos. Veía cosas que tal vez no era lo que yo quería ser como hombre. Entonces heredamos eso de otras personas y así como cambian las épocas, también cambian los conceptos de lo que es la masculinidad. Y sabes, eso es algo peligroso porque no podemos permitir que algo cambie porque la cultura está cambiando o porque las modas están cambiando. No podemos permitirnos. Pero, ¿qué hacemos? Entonces vienes a un lugar como este y te dicen, tienes que ser como Jesús. ¿Y qué es ser un seguidor de Jesús? Seguir a Jesús, a veces la imagen religiosa no nos inspira. Parece demasiado suave, demasiado limpio. Y si eso es ser hombre, paso. Y esa es la imagen que hemos visto por muchos años en nuestra cultura de un Jesús. Y créanme, y disculpen lo que vaya a decir, pero tal vez este Jesús, no sé, no parece que puede ni siquiera abrir un frasco de mayonesa. Incluso no sé si por cosas de vida o muerte pueda cambiar un caucho. ¿O qué me dicen del cabello? ¿Qué hombre usa el cabello así? El hombre usa el cabello como el mío. No se burlen, no hagan bullying. Y si ese es el modelo, a mí no me motiva. No es el modelo que yo quiero hacer. Y seamos honestos, muchos de los modelos que la cultura nos ha entregado no se parecen en nada a Jesús. Entonces, esa idea de que tienes que ser como Jesús, no la tenemos clara porque nunca la hemos visto. Y eso no nos inspira, no nos transforma, no nos lleva a dar un siguiente paso de tomar una decisión y seguimos enredados entonces con los conceptos o los guiones que alguien ya nos dio. El verdadero modelo de hombre no es la cultura. El verdadero modelo es Jesús. Ahora, para hablar de Jesús, yo tengo que irme a alguien que haya estado cercano a Jesús. O sea, alguien que me describa cómo fue caminar al lado de Jesús. Entonces, para hablar de eso, tendríamos que hablar de Juan. Juan, uno de los discípulos más cercanos que estuvo con Jesús. Estuvo en la última cena, estuvo incluso en la cruz cuando a Jesús lo estaban crucificando. Juan conoció a Jesús y él decidió seguir a Jesús, no por una idea que vio de él. No. Él lo siguió por ser un modelo de hombre. Juan, yo quiero que mantengas tu imagen de que Juan, cuando conoce de Jesús, es un pescador. No sé si alguna vez tú has conocido a un pescador o has tenido a alguien que, hey, él es pescador. ¿Cómo es esa persona? Es una persona de manos callosas, de manos fuertes, porque trabajan con eso, con sus manos. Es una persona que su piel está tostada por el sol, incluso algunas veces hasta el cabello cambia un poquito de color porque está quemado por el sol. Entonces Juan, cuando conoce de Jesús, Juan estuvo con Jesús aproximadamente 3 años y medio, ¿sí? Y luego Juan estuvo predicando de Jesús aproximadamente entre 50 y 60 años. Entonces ya Juan recibe una transformación. Primero, caminó con un modelo perfecto, que era Jesús, y Juan fue adquiriendo sabiduría. Ahora, antes de leer lo que Juan escribe de Jesús, porque la pregunta aquí más importante es, ¿qué dice Juan de Jesús? Y antes de llegar ahí tenemos que entender algo, y es algo que le hago una invitación, porque algunas veces cuando vamos a leer la Biblia no entendemos porque decimos, bueno, pero ¿cómo se lee esto?
Y aquí un dato. La Biblia se tiene que leer en varias formas. Primero, ¿en qué cultura se escribió? ¿Cuál era el contexto de lo que estaba pasando? ¿Qué era la influencia más presente allí en esa cultura donde esta persona escribe? Entonces Juan, luego de toda esa transformación de más de 50 años, conociendo culturas, caminando, predicando de Jesús, entonces Juan esto que va a escribir, lo escribe en un tiempo greco-romano. Entonces, ¿cuál era la influencia de los grecos romanos? Los filósofos que tenían pensamientos con respecto a sus dioses. Estos filósofos miraban a sus dioses y sentían decepción, reflejaban lo peor de la naturaleza humana. Los filósofos en ese momento estaban cansados de los dioses que ellos estaban siguiendo. Estaban cansados de sus adornos, de que ellos reflejaban lo más absurdo de la naturaleza humana. Entonces eran seres lujuriosos, egoístas, hambrientos de poder, realmente unos seres retorcidos y nada agradable para seguirlo. Entonces los pensadores llegaron y reconocieron una verdad incómoda. Sus dioses tenían defectos porque habían sido creados por los humanos. Si tú creas un Dios y tú mismo no conoces tu modelo, tú vas a distorsionar lo que es ese Dios. Y ese Dios, cuando tú lo distorsionas y te das cuenta que estás reflejando lo peor de la naturaleza humana, tú te sientes decepcionado. Sin embargo, estos filósofos creían en una verdad que estaba atrás de todo esto. Ellos creían en la sabiduría, en la justicia y en la verdad. Esas teorías que ellos creían que era todo lo que gobernaba el universo, porque ellos veían que la creación del mundo tenía un orden. Cuando ellos miraban la humanidad, no reflejaba lo que el orden del mundo sí reflejaba. Entonces ellos decían que había algo atrás de esto. Y a eso ellos le colocaron una palabra que se llama logos. ¿Sí? Tengamos esta palabra que se llama logos. Entonces, para ellos era algo impersonal. No era una persona, no tenía rostro. Era como que una fuerza que influía en la humanidad para poder tener orden. Entonces, logos es la virtud, sabiduría y justicia innegable que existe detrás de todo. Así definieron ellos lo que operaba en el control del universo. Era impersonal. Ahora, el apóstol Juan no niega lo que los filósofos creían con respecto a estas virtudes. Sin embargo, más bien Juan hace algo revolucionario. Hace algo completamente distinto a lo que ellos hacían y lo redefine radicalmente. Entonces, vemos que dice Juan de Jesús y dice, en el principio ya existía el verbo. Esta palabra verbo lo leemos nosotros para poder entender el contexto actualmente. Pero esta palabra vamos a sustituirla por la palabra logos, que así fue que Juan la escribió. Entonces leamos así. En el principio ya existía el logos y el logo estaba con Dios y el logo era Dios. Así define Juan a Jesús. Y cuando yo estoy leyendo esto, no quiero que pienses que estoy leyendo solamente un extracto de la Biblia o un versículo bíblico. Quiero que vayas un poco más allá. Estamos leyendo la carta de una persona que estuvo cercana a Jesús. Logos, entonces para Juan, dice que declara que el logos no es una fuerza. Logo es una persona. Y Juan estaba diciendo, gente, yo comí con él. Yo caminé con él. Con el logo que ustedes están diciendo, yo estuve con él. Era un tipo valiente. El hombre era diferente a todo el mundo. ¿Sabes qué? Nosotros temíamos muchas cosas, pero Jesús no le tenía miedo a nada. Y él tenía algo diferente en su vida que nos hacía seguirlo. Y por eso la gente lo miraba. Entonces Juan sigue diciendo más adelante, dice, y el logo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos contemplado su gloria. Juan explota a los filósofos con esta declaración.
Juan está diciendo, lo que tú creías que era impersonal, ¿sabes qué? Dios nos lo entregó como un hijo. Entonces Dios nos entrega un modelo de un hombre que podemos seguir. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque esto rompe todos los esquemas que nosotros hemos conocido y ahora podemos perfilar un modelo de guión. Entonces, Juan le está diciendo, yo estuve allí cuando él volteó las mesas. Entonces ahí vemos la semana pasada que el pastor hablaba con respecto a lo que era el león. ¿Por qué? Porque Juan estaba diciendo, hey, él tenía un equilibrio perfecto. Y Juan sigue diciendo más adelante, dice, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La fuente suprema de la razón no era una energía. Era Jesús quien trajo ese modelo, esa luz y gracia tangible a nosotros. Y sigue diciendo Juan, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Nosotros necesitábamos esa luz, necesitábamos esa guía. Lo que la mente humana buscaba como una idea, Dios lo entregó a nosotros en algo tangible. Jesús es el logo hecho carne. Jesús es esa fuerza que controla todo lo que la gente le dice fuerza. Jesús es quien gobierna todo lo que nosotros vemos. Y basado en el logos, una realidad innegable de verdad y justicia, la luz que nos orienta cuando perdemos el rumbo. Yo te pregunto, ¿alguna vez has visto un hombre perderse? ¿Alguna vez en tu historia cercana has visto un hombre perderse, desviarse? Un padre, un tío, un familiar, o tal vez tú en una época de tu vida. Ese es el mensaje que Jesús quiere darnos. No es un libreto, es Él hecho persona. Y sabes, el pastor hablaba de que cuando el hipocampo recibe un recuerdo, luego lo guarda y lo almacena en otro lugar que se llama amígdala. No tengo tantas palabras como el pastor, pero esto me llamó la atención porque la amígdala te hace sentir en carne lo que en algún momento te dijeron. Y yo recuerdo una vez que alguien me dijo, no hay cosas imposibles sino hombres incapaces. Y ese es el libreto que nos dieron de autosuficiencia, que tú lo puedes hacer solo, que tú estás hecho para hacer cualquier cosa. Y los hombres se pierden porque operan bajo esa premisa falsa. Y desde esa presión comenzamos a reaccionar impulsivamente. Entonces, no nos perdemos porque nos perdemos porque caminamos en oscuridad, confiados solo en nuestra propia fuerza. ¿Sabes qué? Necesitamos una guía trascendente, un guión diferente que venza la oscuridad. Nuevamente Juan llega y nos dice, en él estaba la vida y era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. ¿Sabes qué es impresionante eso? Que no hay una oscuridad que pueda apagar la luz de Jesús. Jesús es la luz de los hombres. Jesús vino a rescatar a esos hombres perdidos. No perdidos en una tienda de Walmart como nos pasa mucho acá. No digo perdidos en la vida. Perdidos sin tener un sentido de orientación clara. Su vida nos mostró el camino diferente. Jesús vino a marcarnos un camino diferente. Jesús vino para ser la luz que expone la realidad y nos da orientación. Y ¿sabes qué, hombre? Quiero decirte algo. No tienes que ser suficiente. Solamente tienes que dejarte guiar. El guión de Jesús trasciende tu personalidad. Él es el equilibrio perfecto entre el león y el cordero. Entre la fuerza y esa parte humilde de hombre. Y sabes, si no eres cristiano o estuviste perdido un tiempo fuera de la iglesia,
Lo que te estoy diciendo no es religión. Te estoy hablando de una verdad. Y no sé si ahora mismo nos estás viendo en una casa donde te invitaron a comer y te dicen, bueno, aquí en esta casa siempre vemos al pastor José Rea, todos los domingos. O estás aquí porque alguien te invitó y tal vez, mira, te voy a invitar a comer. Sea cual sea tu situación, quiero decirte que la invitación de Jesús es para cambiar tu vida. Y déjame decírtelo específicamente a ti, hombre. Jesús te convierte en un hombre mejor. No significa que vas a dejar tu masculinidad. No significa que vas a dejar de ser tú. Porque la esencia que Dios te entregó es para ti. Pero es desarrollada en esa orientación que Él quiere darnos. Él quiere que seamos guiados por esa luz que Él solamente puede darnos. Ahora, si estás dispuesto a adoptar el guión que el guión ese que Jesús nos está entregando, que no es el que nos dio el mundo, para seguir ese guión, primero tenemos que tener discernimiento. Saber cuándo es tiempo de voltear las mesas y cuándo es tiempo de poner la otra mejilla. Dice Juan, hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del templo. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero. ¿Sí? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Está hablando de un momento donde Jesús se molesta por lo que estaba pasando, porque él veía la injusticia de lo que estaba pasando dentro de la casa de Dios, como ellos le llamaban en aquel momento. Pero Jesús ahí actuó como un león. Se indigna ante el maltrato de otros. Defiende los derechos ajenos antes que los propios. Dice la verdad sin temor. Ahí nos muestra qué es ser un león. Pero también nos muestra qué es ser el cordero. El cordero perdona sin que se lo pidan. Se niega a devolver mal por mal. Y yo creo que a nosotros nos ha enseñado algo contrario a esto. Llora abiertamente sin perder su fuerza. Un hombre no necesariamente tiene que andar solo. Tiene que estar acompañado. Y saben, gracias a Dios en esta familia iglesia tenemos lugares depende de la etapa de vida que nosotros estemos. Si eres soltero, hay un grupo especial para ti, para acompañarte en esa etapa. Si eres casado, tenemos grupos donde estar en grupos de matrimonio. No necesariamente tenemos que estar solos. Un hombre que sigue el guión de Jesús también aprende a ser vulnerable. Entonces, lo segundo que tenemos que aprender es el enfoque de la fuerza. Defender los derechos de los demás como el león, sobre los suyos propios. Y algunas veces eso como que no encaja para lo que nosotros nos han enseñado. A nosotros nos han enseñado que debemos ser más vivos o que nadie nos quite algo. Pero Jesús está diciendo o nos está llamando a algo diferente. Dice que pasemos, que el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Jesús nos está haciendo la invitación para parecernos más a Él. Y eso es la grandeza de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Es elevar a otros cuando no pueden levantarse o darle un favor a alguien que tal vez nunca nos lo pueda pagar. Entonces, lo otro que tenemos que trabajar es la vulnerabilidad y la verdad. Valentía para hablar la verdad sin importar las consecuencias. Yo no sé si tú, hombre, has fallado en tu matrimonio, en tu vida, o tú, soltero, has fallado. Pero tener la valentía de decir lo que pasó. Claro, no te digo que lo hagas sin un previo proceso donde te orienten a cómo llegar a ese momento. Pero tienes que aprender a ser vulnerable. Libertad para llorar abiertamente sin perder la masculinidad. Me recuerdo que a mí me decían eso, o sea, los hombres no lloran. Y yo decía, yo soy tan llorón. O sea, sí, créanme que honestamente yo me preguntaba eso, ¿por qué yo soy tan llorón si yo soy hombre? Los hombres también lloramos, mi gente. Los hombres también sentimos, tenemos nuestro corazón. Ahora, lo otro que tenemos que aprender también es una batalla interna. Y aquí es una invitación muy importante. Esta es la batalla que va a estar más presente en nuestras vidas. Y es, la verdadera guerra no es contra otros, es contra nuestros propios apetitos e inseguridades. El sabio Salomón escribe en un proverbio, dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Los apetitos no son de hambre física.
Los apetitos son esos impulsos internos que buscan que el consumo y la gratificación, lo que ha hablado el pastor con respecto a lo que es la dopamina barata. Y esos impulsos o esas cosas no empiezan en algo tangible, primero empiezan en nuestra mente. Allí es donde empiezan a pelear. Y sabes, por eso es que la pornografía no es nada inocente, porque ahí es donde empieza a destruirte la pornografía, en esa batalla mental. Y empieza a distorsionar, por ejemplo, para nosotros los hombres lo que es la figura de la mujer. Entonces, en un momento de tanta pornografía que estás consumiendo, te invita a ver a la mujer no ahora como algo precioso, sino como un objeto sexual. Algo para satisfacer, algo que cuando a ti se te antoje a tu consumo, tú tengas que tomarlo de esa manera. Y sabes, eso no es hombría. Eso no es nada de hombría. Los apetitos son ese enemigo que enfrentamos cada día. Esos apetitos son los que tenemos que pelear cada día. Y hay dos apetitos que aparecen muy constantemente en nuestras vidas y son. ¿Sigue? La raíz del problema es el deseo profundo de tomar para uno mismo, ya sea placer sexual o posesiones materiales. El impulso es arrebatar para llenar un vacío. Y está comprobado que cuando una persona está en un vacío, en un hueco, está en un vicio, en un problema, él quiere llenarlo con algo más. Si su vacío o tiene un concepto malo, va a querer verlo ya sea con algún vicio en las mujeres, porque esas son las cosas que lo van a llenar a él, porque lo van a mantener a raya. Si tienes un concepto mal de lo que es la masculinidad y piensas que mientras más mujeres tengas, eres más hombre, entonces tú te tienes que mantener allí. No, tengo que consumir para que los demás vean. O probártelo a ti mismo, tal vez ni siquiera los demás vean, sino probaste a ti mismo que tú eres un hombre. Y eso es una premisa falsa. Y aquí es una invitación de que no tienes que ser esclavo de tus impulsos. No seas esclavo de tus impulsos. Cuando se forma ese pensamiento en tu mente, se instala y dejamos de ver a la mujer como les decía, como esa piedra preciosa que Dios creó, entonces distorsionamos la imagen. Y esto se gana cuando el hombre cambia su manera de ver, cuando su hombre cambia su manera de pensar. Y eso es cuando empezamos a ver a la mujer no como ese producto, sino como esa imagen preciosa que Dios creó. Y ahí empezamos a honrar la creación de Dios, empezamos a honrar a la mujer. Ahora, lo otro que tenemos que luchar es contra la codicia. Tu identidad está separada de lo material. Decides no ser propiedad de tus posesiones. Algunas veces nos enseñaron también que los títulos o las posesiones son lo que nos hace grande en la vida. Y nos escondemos detrás de eso. Bueno, yo tengo un encuentro con el pastor y yo me presenté con el pastor de una manera con títulos antes de conocer exactamente cómo era él. Y yo me presenté con él con mis títulos, con mis posesiones, con mis vacíos. Y saben, gracias a Dios que tenemos un pastor que es muy sabio y no se fijó en esas pequeñas cosas que yo hice. Con el tiempo me di cuenta cuando lo conocí y decía, wow, es que es verdad. Tú no vales por lo que hiciste o por lo que lograste. Tú vales porque tú eres hecho a imagen y semejanza de nuestro Señor Dios. El apetito de poseer la forma es cuando asumimos que todo existe para nuestro consumo. Y creemos que de manera equivocada que si algo llega a nuestras manos, nosotros tenemos que consumirlo. Y saben, realmente el hombre exitoso ve las posesiones como herramientas y un depósito de confianza. No son derechos, son recursos para demostrar fidelidad. Hay un versículo que dice que utilicemos nuestras riquezas para alcanzar a otras personas. Y esa es la invitación de un hombre exitoso. Que podamos utilizar, por ejemplo, en mi casa, que yo pueda decir, bueno, hay alguien que necesita, tengo un cuarto disponible, mira, quiero que utilices mi cuarto. O mira, sé que alguien no tiene un carro y necesita transporte. Allí está mi carro. Muchos años nosotros hicimos iglesia en diferentes lugares. Y yo tenía un carro que podía manejar un tráiler.
Y yo siempre dije, este no es mi carro, este carro le pertenece a Global. Y créanme, yo andaba desde las 7 de la mañana con un tráiler donde teníamos el sonido, armábamos, y eso era lo que hacíamos. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El hombre inseguro controla a otros para sentirse validado. El hombre seguro se enfoca para controlarse a sí mismo. Y Dios nos está llamando a pelear esa batalla. A romper con esos esquemas, a romper con esas inseguridades. ¿Y cuáles son los síntomas de inseguridad? La envidia. Algunas veces nos cuesta aceptar que pasamos por esto. Y créanme, por mucho tiempo yo pensé que cualquier persona que pudiera estar cerca de mí, que pudiera ocupar un lugar donde yo anhelaba, esa persona era mi enemigo. Y por mucho tiempo envidié. Pero fue un proceso o trabajo que tuve que hacer en mi vida. Cuando aprendí a reconocer el valor que cada una de las personas tiene. Porque lo que yo hago, tal vez no sean los mismos talentos y capacidades que tú tienes. Yo he conocido hombres con mucho talento y he aprendido a reconocerlo. Y de nuestra familia iglesia hay hombres que tienen demasiados talentos y cosas que ustedes tienen que yo puedo aprender de ustedes. Y eso peleó en mi vida. Lo otro es la venganza. La venganza solamente es una reacción, no es una acción. Y el hombre que aprende a dejar la venganza en la mano de Dios le está diciendo a Dios, yo confío en ti, en que tú tienes el poder de hacer todo. No es tomarnos las cosas por nosotros. Ahora, rehusarse a hacer mal por mal. No devolver mal por mal. Buscar activamente una oportunidad para devolver el bien por mal. Y acuérdense que estamos hablando de los que seguimos el guión de Jesús, tenemos que tener o desarrollar estas cualidades. Tenemos que apropiarnos de esto para poder nosotros crecer a la imagen y altura de Él. Y ¿sabes? Jesús no vino a cambiar tu hombría. Solamente Jesús vino a quitarte lo tóxico. Vino a romper ese modelo que también para las mujeres puedan tener una figura de hombre correcta a la imagen de Jesús. Un hombre bajo el guión de esto, de Jesús, bajo el guión correcto, se preocupa más por controlarse a sí mismo que por controlar a los demás. Cuando aprendemos a hacer esto, aprendemos a perdonar sin que se nos pidan, no es dueño de sus posesiones ni está obsesionada con ellas. Y si yo les pregunto a ustedes qué es éxito, créanme que el éxito algunas veces está muy lejos del concepto que conocemos. Y éxito es hacer la voluntad del Padre, elevar a los demás en lugar de elevarnos a nosotros mismos. Es ser puente para que otro crezca. Es saber que si viene una generación de relevo que viene a hacerlo mejor que mí, ¿por qué no darle la invitación y darle todas las herramientas para que aprenda más rápido de lo que a mí me costó tal vez años? Pero esa persona entregarle todos los recursos y decirle, vamos, tú puedes hacerlo mucho mejor que yo. El éxito no está en lo que haces, está en quién es. Este guión supera los intereses, las personalidades y los temperamentos. Saber que no puedo hacer esto solo. En mis propias fuerzas no puedo. Sigo chocando con mis limitaciones. Así como los filósofos vieron a los griegos, a sus dioses, que ellos veían que eran lo peor de ellos mismos. Bueno, nosotros también tenemos que entender que esto no es por nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que tener esa luz de Jesús en nuestras vidas. La fuerza de voluntad no es suficiente. Necesitamos un modelo superior. Necesitamos el guión de Jesús. Y el primer paso para ganar es admitir que no podemos solo. Es admitir nuestra insuficiencia. Es invitar a Jesús a que tome el control de mis limitaciones. Y sabes, quiero decirte algo. Tus hijos no heredarán tus palabras. Heredarán el guión. Y te pregunto, ¿qué historia estás construyendo para tus hijos? ¿Qué modelo de hombre estamos construyendo para nuestros hijos? Desde niño, desde que yo tuve a mis hijos, siempre les hablé que lo que ellos miraran en mí no era mío. ¿Se acuerdan que yo construí muchos guiones hasta que conocí de Jesús? Cuando conocí de Jesús fue que aprendí a ver el modelo de hombre, el carácter, el padre que yo siempre quise. No lo encontré en los roles que estaban a mi alrededor.
lo encontré en Jesús, en esa luz que vino a brillar en mi vida y a guiarme en ese camino. ¿Sabes? Si estás acá y aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, no creo que está de más que te haga esta pregunta o que te lo diga. Tienes todo y nada que perder, pero con Jesús tienes todo que ganar. Y esa es mi invitación que yo quiero hacerte en la tarde de hoy. Tal vez romper con ese guión que nos impusieron. No tenemos que vivir bajo ese guión. Ahora tenemos un guión. Hoy estamos conociendo el verdadero guión, modelo que Jesús quiere para tu vida. El verdadero hombre. Te va a llevar tiempo parecerte más a Jesús, pero no va a ser en vano. Tu familia te lo va a agradecer. Tu siguiente generación te lo va a agradecer. Así que yo te invito a que si no has aceptado a Jesús, puedas hacer esta oración conmigo. O tal vez, hombre, si tú quieres adoptar este modelo, te invito a que hagas esta oración conmigo. Y puedas decir: Señor Jesús, hoy reconocemos que muchos hemos vivido siguiendo guiones que no nos escribiste tú. Guiones heredados por la cultura o inventados por nosotros mismos. Gracias porque no viniste a condenarnos, sino a mostrarnos el verdadero camino. Tú eres la luz que ilumina nuestras decisiones y nuestras vidas. Enséñanos a seguirte y a formar en nosotros el hombre que tú diseñaste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que bueno, esa es nuestra invitación en la tarde de hoy. Les esperamos el próximo domingo para una nueva serie.